Bueno, ¿se acuerdan que en la clase anterior se había hablado de la diversidad de suelo o de capas que conforman el suelo? Y esa diversidad de capas lo podemos conocer a través de un estudio de suelo, y lo que salga en ese estudio de suelo es el tipo de proyecto, de estructura que vamos a contar o colocar o fundar encima de ese suelo. Nos darían entonces las condiciones para que determinemos el tipo de cimentación que necesitaríamos, ya sea cimentación profunda o bien unas cimentaciones superficiales. Entonces, ¿qué son los cimientos? Son la parte inferior del edificio y su función principal es soportar, anclar y transmitir las cargas en forma segura al firme. Estos tienen que diseñarse para soportar el edificio, para acomodarse a la forma misma del edificio y puedan estas responder a las condiciones, responder en cuanto a estabilidad y seguridad a las condiciones variables del suelo, como les había dicho, que se presentan en estratificaciones diferentes, donde podemos encontrar roca, podemos encontrar bolsones de arena, podemos encontrar hilos de agua. Las cargas principales que soporta la cimentación, entonces sería la suma del peso propio y las sobrecargas verticales de la estructura. Los cimientos, además de anclar el peso y darle estabilidad al edificio, también tiene que evitar deslizamientos, vuelcos, elevación por la acción del viento. En cuanto a terremotos, que en nuestro caso no es frecuente, no es habitual, y también presencia de agua. Los cimientos, entonces, obedecen a las características del suelo, a las cargas a las cuales está sometida, a la economía. ¿Por qué la economía? Porque vamos a tener diferentes situaciones, o sea, en base al mismo suelo, a la misma solicitud de cargas, opciones diferentes de fundación, y en base a nuestra economía y disponibilidad de material estaríamos optando por la solución más conveniente. En función a estas características, las cimentaciones podemos clasificarlas en cimentaciones profundas y cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales son aquellas, como ya habíamos conocido, dado, y ustedes mismos ya también hablado, son aquellas que se encuentran a poca profundidad, o sea, el suelo resistente se encuentra a poca profundidad y pueden presentarse, o estas cimentaciones superficiales pueden asumir diferentes formas geométricas de acuerdo a la distribución misma de las cargas o de lo que estemos necesitando en el momento. Entonces, estas cimentaciones superficiales, así como podemos ver en el gráfico de la derecha, pueden ser las puntuales, que son las zapatas aisladas, como la que estamos viendo acá, las lineales, que son muros o zanjas de distribución, donde la carga se distribuye en forma distribuida. Y la siguiente solución también son las planas o losas de cimentación, que se utiliza cuando la capacidad del terreno es muy baja, o bien nuestro firme se encuentra a mucha profundidad. Entonces, podríamos recurrir a esta solución, en donde a través de esta solución de losa de cimentación, como bien lo dice, se recibe la carga total del edificio y de acuerdo a la capacidad aportante del suelo la distribuye. Se evita asientos diferenciales, se evita unas fundaciones excesivas, como la que estamos viendo en este caso,
Entonces, es una forma válida de solución cuando se presentan estas complicaciones en el momento dado. Y tenemos las cimentaciones profundas cuando los pilotes o el firme deseado y capaz de soportar las cargas del edificio se encuentra a una profundidad considerable. Entonces, atraviesan el terreno no resistente y transmiten las cargas hasta un estrato de roca o grava con la suficiente resistencia. Como habíamos dicho, las cimentaciones superficiales, las puntuales son las zapatas aisladas, el cimiento es discontinuo, como ven acá, el cimiento discontinuo, y las cargas se mantienen en forma puntual sobre las zapatas, sobre los pilotes o sobre estas placas aisladas. Pueden tener, generalmente, tienen una forma geométrica cuadrada o rectangular y trabajan en conjunto con las vigas de arrastramientos o de fundación. Acá podemos observar que cuando tenemos una distribución con unas distancias pequeñas y una cantidad interesante de pilares, la fundación misma o el tamaño de estas zapatas son pequeñas. A medida que vamos aumentando la distancia entre pilares, la fundación y la sección de estas zapatas también van aumentando. Como dice acá, la magnitud, el esquema y la distribución de las cargas del edificio sobre la cimentación están directamente relacionadas con el tamaño y la disposición de los módulos estructurales. Módulos estructurales de luces menores distribuyen sus cargas entre un número mayor de zapatas de un tamaño menor. Por el contrario, luces mayores implican un número menor de zapatas, pero cada una de ellas tendrán unas dimensiones mayores. Y esto nosotros lo resolvemos de acuerdo a nuestra situación económica o bien de acuerdo a la funcionalidad o espacialidad que le estamos dando a nuestro proyecto. Tenemos la otra solución de cimentación superficial, son las lineales o bien las zapatas corridas, que son cimientos continuos con cargas uniformemente distribuidas y tienen que estar en contacto directo sobre el suelo. Estos se arman de acuerdo a las necesidades de carga que va a soportar y acompañan a la distribución lineal de todo el perímetro de la carga del edificio sobre el cual está distribuida o está soportando esa cimentación. Y las losas de cimentación serían cuando la capacidad de portante del terreno varía en las distintas zonas de las parcelas, o sea, cuando tenemos estratificaciones diferentes. Las cimentaciones aisladas se pueden, como dice acá, se pueden funcionar para formar una única losa de cimentación, que es una losa de hormigón grueso y muy armada, las cuales distribuyen las cargas concentradas en las partes del terreno de mayor capacidad portante. Evita que se produzcan asientos diferenciales. Entonces, ¿qué son? Es una gran losa de hormigón con unas armaduras interesantes para soportar y distribuir toda la carga en forma distribuida. ¿Qué nos permite? Evitar acentos diferenciales. ¿Y cuándo lo utilizamos? Cuando la estratificación del suelo para soportar la carga que tenemos se encuentra a muchísima profundidad. Como vemos acá abajo, son unas losas armadas con la peculiaridad de que al ser losas de cimentación, todas las necesidades del edificio, ya sean arranque de pilares, conexiones de luz, de agua, desagües que atraviesan ese sector y conectan rejillas, como vemos en estos lugares, tienen que estar ya consideradas antes del cargamento.
tienen que estar consideradas y verificadas, tanto la parte de armaduras, tanto las partes de instalaciones sanitarias, eléctricas, señales débiles o lo que se necesite. Porque estas losas, una vez que están cargadas y terminadas, no pueden perdón, no pueden ser picadas o golpeadas. Bueno, acá vamos, en base a todo lo que les estuve comentando, entonces un video de cómo sería el proceso constructivo y las consideraciones a tener en el caso de las 3 diferentes fundaciones que estuvimos recién conversando. En esta ocasión vamos a conocer 5 diferentes tipos de cimentación. Existen más, pero en este video nos vamos a concentrar en estas 5. Vamos a explicar un poquito de su proceso y también sus principales características. ¿Están escuchando el video? Es importante conocer tipos de cimentación, pues dependiendo de nuestro suelo y de nuestro proyecto, es la mejor propuesta al momento de la construcción. Entonces es importante conocer diferentes opciones para proponer la ideal en nuestro proyecto. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Bien, el primer tipo de cimentación que vamos a ver el día de hoy es la losa de cimentación. Esto es una capa de concreto armado que se construye en toda la superficie de la edificación y el tiempo de construcción es muy rápido, ya que la profundidad de las excavaciones es mínima y de igual forma su cimbrado es muy poco. Entonces es así como ahorramos mucho tiempo en mano de obra. Se recomienda para proyectos con tipo de suelo con poca resistencia, es decir, con suelo arcilloso, o bien para proyectos ligeros o en casas de un solo nivel. Lo primero que tenemos que hacer para este tipo de losa es preparar el terreno, es decir, el despalme de la superficie donde va a ir nuestra losa de cimentación y también su nivelación. Después excavamos la superficie aproximadamente 15 centímetros, que es un espesor promedio de la losa de cimentación, y con mayor profundidad en los perímetros para el anclaje de la cadena de la losa. Esta es de aproximadamente 30 centímetros. Posteriormente colocamos la cimbra perimetral. Después colocamos las instalaciones necesarias según el proyecto, ya sean las instalaciones hidráulicas o sanitarias, y posteriormente cubrimos toda la superficie a excepción del perímetro donde van las cadenas con una cama de gravilla y arena. Apisonamos muy bien la superficie y la nivelamos. Después colocamos el armado en la zanja perimetral con las varillas y estribos o refuerzos según las indicaciones de los planos estructurales. Posteriormente colocamos en la superficie, con ayuda de separadores, la malla electrosoldada que la vamos a anclar a las cadenas perimetrales. Posteriormente colocamos guías que se conocen como maestras y con los hilos de reventón para indicar el nivel de piso terminado que va a tener nuestra losa. El siguiente paso ya sería el colado y es recomendable mojar toda la superficie antes de empezar. Posteriormente colamos iniciando por las cadenas, es decir, vamos a rellenar toda la cepa de las cadenas primero con el colado y posteriormente a los lados de las maestras que nos sirven como guías para indicar el nivel de piso terminado. Para finalizar, con la ayuda de una tabla larga y cuchara, hay que nivelar toda la superficie. Y ya el último paso sería el curado del concreto. Esto consiste en mojar toda la superficie de 2 a 3 veces al día durante una semana. Pasando el primer día del colado del concreto, las 24 horas, ya podemos proceder a retirar la cimbra. Y bien, básicamente este es el proceso constructivo de una losa de cimentación. El segundo tipo de cimentación que vamos a ver es una de las más utilizadas, al menos aquí en México, y es la cimentación de mampostería. Esto se define como una obra de construcción
con piedra sin labrar y mortero o cemento. La piedra es un material de construcción que nos ha acompañado por el largo de toda la historia, gracias a su durabilidad y resistencia. Entonces es un material muy recomendable para cimentaciones. Es conveniente usar este tipo de cimentación si las cargas del edificio no son excesivas. Para una casa de 3 niveles máximo sería recomendable, y el suelo tiene que ser intermedio o duro para la resistencia y la transmisión de las cargas. De lo contrario, en un suelo arenoso, pues la construcción puede hundirse. Bueno, el proceso constructivo básicamente consta en, primero, hacer la excavación de las cepas. Las cepas va a aplicarse en todos los muros que vamos a tener de carga según nuestro proyecto estructural. Todos los muros que actúen como elementos estructurales van a llevar esta cimentación de mampostería. Hacemos la cepa, la excavación de la cepa. Un promedio por lo general es de 70 centímetros o 60 centímetros de alto. Una base de 60 o 70 centímetros igual, y terminando en 40 centímetros en donde va la corona. Bien, una vez teniendo la excavación lista, se procede a la colocación de una plantilla de concreto pobre a lo largo de toda la excavación, aproximadamente de 8 centímetros, y posteriormente se comienza la colocación de la piedra. Se colocan las piedras más grandes en la parte inferior, es decir, en las primeras hiladas, y conforme vaya disminuyendo el tamaño de las piedras, se van colocando en superficies más altas. Entonces, es así como vamos formando nuestra cimentación de mampostería, y existen de dos tipos, con doble talud o con una talud. Las de doble talud se utilizan por lo general en todos los muros donde sea posible colocar este tipo de mampostería, dependiendo de las dimensiones, y las de una talud se colocan por lo general en colindancias, en donde no podemos afectar o interferir en el terreno de la colindancia. La pendiente o la inclinación de esta talud no debe exceder los 60 grados, y es así como llegamos hasta la parte más alta donde está la corona, y a partir de esta corona es donde vamos a colocar la cadena de desplante para comenzar la edificación superficial, es decir, del terreno hacia arriba. El siguiente tipo que vamos a ver de cimentación son las zapatas aisladas. Son un tipo de cimentación que sirve de base para elementos estructurales puntuales, como son los pilares o las columnas. De modo que esta zapata actúa para ampliar la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que transmite. Por lo general se ocupa en sistemas constructivos donde manejan el marco rígido. Esto se refiere al sistema constructivo de cargas que se transmiten a través de traves y columnas. Es decir, que los muros no actúan como estructurales. Básicamente consiste en la excavación de la cepa según los planos estructurales. Se hace la excavación. Como base se coloca igualmente una plantilla de concreto pobre. Posteriormente, con los separadores se arma una parrilla reticulada con varillas según los cálculos estructurales también, y posteriormente se empieza el armado de toda la zapata, que llega hasta el término donde inicia la columna. Es decir, comprende la zapata, el dado y el inicio de la columna. Y después se empieza con el armado de la cimbra. Hay que recordar colocar en la parte que va pegada al concreto aceite requemado o diésel para que este no se pegue al concreto al momento de colar. Una vez seco el concreto, se retira la cimbra, y así es como se concluye el proceso constructivo de las zapatas aisladas. Este sistema es recomendable en suelos intermedios y duros. En suelos arcillosos no es muy recomendable, puesto que se pueden hundir, y estas zapatas también aguantan cargas mucho más elevadas a las anteriores cimentaciones que hemos visto. Se pueden ya construir edificios de más de 10, 15 niveles sin problemas, únicamente iría cambiando
las dimensiones de la zapata y también las especificaciones del armado del acero. Las zapatas corridas son muy similares a las zapatas aisladas en cuanto al sistema constructivo, pero tienen diferentes especificaciones y funciones. Es decir, en las zapatas aisladas vimos que transmitía las cargas puntuales, es decir, que venían a través de las columnas y pilares y las transmitían hacia el suelo. En esta ocasión, las zapatas corridas, pues los elementos estructurales serían los muros. Aquí los muros sí actuarían como soporte de cargas y la transmiten hasta terminar en la zapata corrida, la cual ya lo transmitiría completamente hacia la superficie, pero el sistema constructivo es muy similar. Tenemos que hacer la excavación de las cepas según los planos estructurales. De igual forma colocamos la plantilla de concreto pobre. Se procede al armado según los planos estructurales de toda la zapata corrida. Esto implica el armado de la parrilla, el armado de los bastones y de los estribos. Posteriormente se hace el encofrado con la cimbra, se le da la forma de la zapata. Hay que recordar igualmente colocar el aceite requemado o el diésel para que no se adhiera la cimbra al concreto. Se humedece antes de colocar el concreto. Después se hace ya el colado de toda la zapata en una sola pieza, toda la zapata corrida. Se deja que cumpla el curado del concreto y ese sería todo el proceso constructivo de la zapata corrida. Bueno, eso corresponde, lo que acabamos de ver correspondía a las cimentaciones superficiales. La segunda clasificación de cimiento que habíamos visto están referidas a las cimentaciones profundas. Y como bien estábamos analizando, se recurren a ellas cuando el estrato resistente del suelo está a una profundidad interesante. Entonces, cimentaciones profundas, cuando las cargas del edificio exceden la capacidad portante del terreno en el cual se apoya y el firme del suelo se encuentra a una profundidad excesiva. Y resolver con otro tipo de solución lo hace inviable. Tenemos dos opciones, dos soluciones de cimentaciones profundas, que son los pozos de cimentación o son los pilotes de cimentación. ¿Qué son los pilotes de cimentación? Son barras de hormigón, barras de acero o de madera, que se hincan en el terreno hasta alcanzar el estrato resistente del suelo. O cuando la fricción del terreno con los pilotes es suficiente para soportar las cargas previstas. Los pilotes se suelen unir, acá como tenemos, estos son los pilotes, se suelen unir con un elemento de hormigón in situ o encepado sobre el cual se apoyan los pilares. Y los pozos de cimentación son pozos de hormigón vertidos in situ que se crean excavando el terreno hasta la profundidad deseada, colocando la armadura, vertiendo el hormigón a continuación. Bueno, por lo general, los pozos tienen un diámetro mayor que los pilotes. Son los llamados tubulones. Bueno, los pilotes se clasifican según su forma de trabajo y según su construcción. La forma de trabajo va a estar en función a las características del terreno y a la profundidad en la que se encuentra el estrato resistente. De allí tenemos dos clasificaciones de la cual tenemos la cimentación rígida y tenemos la cimentación flotante. La cimentación rígida, de acuerdo a eso, se vuelve a las características y a su forma de trabajo, se vuelvan a clasificar de primer orden y de segundo orden. Cuando hablamos de una cimentación rígida de primer orden, cuando el pilote se apoya y trabaja directamente por punta. Es la solución más segura, más estable, porque el pilote trabaja por punta y
por asiento directo en la parte resistente del terreno. Del segundo orden hablamos cuando, tenemos acá en la figura, habíamos dicho que el terreno presenta estratificaciones diferentes. Entonces, cuando nos encontramos con una estratificación mala, una estratificación buena, pero el ancho de esta estratificación no es lo suficientemente interesante para que el pilote pueda descansar soportando la carga que necesitamos sin que cree fisuras o asentamientos. En ese caso, tendríamos que atravesar esa carga resistente y llegar al firme propiamente dicho. Entonces, ¿qué estamos teniendo a lo largo de esa... o sea, el pilote se está sometiendo a diferentes fuerzas durante el trayecto del suelo, atravesando el suelo hasta llegar al firme. ¿Por qué? Porque está trabajando a fricción, atravesando, como les dije recién, las partes flojas y las partes con resistencia, pero que no tiene la resistencia suficiente para soportar o para que el piloto pueda trabajar a punta en ese sector. ¿Estamos? Entonces, en el segundo orden tenemos pilote que trabaja a fricción del fuste y por punta. Y cuando hablamos de la cimentación flotante, hablamos de cuando el pilote directamente trabaja por rozamiento y no por punta, porque el estrato resistente se encuentra a una profundidad excesiva. Entonces, para eso se hacen unos cálculos especiales, unas armaduras interesantes para que el pilote pueda trabajar a fricción. Entonces, cuando el terreno posee el estrato a mucha profundidad, los pilotes están sumergidos en una capa blanda y no apoyan ningún estrato de terreno firme. Las cargas que transmiten al terreno lo hacen únicamente por efecto del rozamiento del fuste del pilote. ¿Estamos? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Bueno, entonces, y la segunda clasificación de los pilotes se da por el proceso constructivo. Y de acuerdo a eso, nuevamente se subdividen en los pilotes prefabricados, son aquellos que se fabrican en un lugar X y se traslada a la obra, y los hormigonados in situ son los que se hacen en el lugar a través de desplazando la tierra o extrayendo la tierra. Si hablamos de hormigonado in situ con desplazamiento de tierra, estamos hablando de pilotes tipo Franchi, y si estamos hablando de pilotes con extracción de tierra, estamos hablando de Strauss o bien pilotes barrenados. Bueno, ¿qué son los pilotes prefabricados? Entonces son pilotes que se fabrican en un lugar X, en una fábrica. Son pilotes premoldados, construidos en hormigón armado, o pueden ser en hormigón pretensado. Generalmente trabajan a compresión, funciona bien a la tracción, se utiliza más bien para tablas estacas y pueden quedar sumergidos en el agua. Entonces, se fabrican, como ven acá, de acuerdo a las dimensiones dadas. O sea, toda la fundación, eso quiero que ustedes recuerden bien, chicos, toda la fundación está en función, ya sea diseño, tamaño, profundidad, longitud, en función al suelo y a la carga que va a recibir. Entonces, todos estos mismos elementos prefabricados son realizados en función a estas características, llevados al sitio de la obra, depositados en el sitio de la obra y levantados a través de estas maquinarias para ser hincados. Entonces, en los lugares señalados
según el plano estructural. Entonces, estos pilotes se clavan en el terreno por medio de golpes a través de una pala para que pueda penetrar fácilmente en el suelo. Está protegida con un cabezal, ya sea de acero, y la cabeza superior, de donde recibe el golpe, también está protegida con una protección metálica, a fin de que no sufra daño durante su incorporación, durante su clavamiento o incorporación al suelo. Suelen ser superficies cuadradas, son pilotes pequeños de 30 por 30 o 45 por 45. La cabeza de los pilotes se refuerzan uniendo los cercos con una separación de 5 centímetros de longitud que oscila en 1 metro. Y la punta va reforzada con una pieza metálica. Acá estamos viendo cómo se levantan, se colocan, se aploman y con la máquina, con el martillete o con la máquina se va incorporando, hincando al terreno. Como le había dicho, en caso de que se necesite estas dimensiones, estos pilotes, al ser prefabricados, tienen una longitud determinada de 3 a 6 metros. Más que eso, no pueden ser trasladados, o sea, sería incómodo o dificultaría el traslado al lugar de la obra. Por esa razón, en caso de necesitar mayor profundidad, se recurren a estas uniones. Algunas de estas uniones se sellan, se abulonan y son incorporadas nuevamente a través de la inca. Vamos a ver acá un video de lo que acabo de comentarles. Un ratito, se está revelando mi video. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Esa estructura que está alrededor de los pilotes, tipo andamios, eran para poder nivelar, o sea, para que se mantengan en vertical los pilotes, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo se hace para que se pueda? Así mismo, vamos a ver, pero voy a retroceder a esto, ¿ves? Son unas estructuritas, son tipo unos andamios en donde vos vas, pero generalmente se van hincando a uno, ¿verdad? En este caso, no sé, se decidió, no sé por qué motivo, ¿verdad? Entonces, plantar o presentar todos los pilotes a ser hincados y entonces están rigidizados con esas estructuras de apoyo. Entonces, esas estructuras de apoyo lo que le están dando ya la estabilidad y posiblemente ya estén todos aplomados para que después puedan ser hincados con la máquina. ¿Está? Sí, bro. Bueno, vamos a ver si ay, no sé por qué no me responde. Un ratito. Acá con mi asesor informático. Ay. Bueno, ahí es como estamos viendo cómo levantan el pilote. Colocan en el sitio a ser hincado.
Bueno, eso es como vemos cómo se llegó a hincar con esta máquina neumática al suelo. Una vez que están todos plantados, como estamos viendo en estas figuras, los pilares, los pilotes, se proceden al desmochado de los mismos. ¿Por qué hacemos desmochamos los pilotes? Porque la parte superior sería un resto de hormigón contaminado, no útil para la unión, o sea, para armar el cabezal, o bien para que sobre él mismo vayan las vigas de rigidización. Entonces lo que nosotros necesitamos es que las varillas, como la que estamos viendo acá en el dibujo, en la foto de abajo, desmochamos con esta máquina. Lo que hace es romper el hormigón que no vamos a utilizar, deja expuestas las armaduras para que estas armaduras sean la continuación del encepado o de las vigas de equilibrios que van a estar uniendo entre sí a todos los pilotes que estamos percibiendo acá, para que después trabajen como un conjunto. Bueno, ese es el prefabricado. La otra opción, que es la que más se usa, y la más conveniente y menos complicada, ¿verdad? Pues evitas el tema del transporte, evitamos también el tema de que se fisuren durante el transporte, dónde amontonar, dónde dejar depositado, son los pilotes que se hacen en el lugar. Entonces son pilotes ejecutados en la obra, en el sitio, tienen la ventaja de poder variar y ajustar sus dimensiones de acuerdo a las cargas y características del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso de que cuando nosotros tenemos nuestra planta de cimentación y ya de acuerdo al estudio de suelo nos dicen unas ciertas profundidades nos establecen unas profundidades, pero sabemos bien que son profundidades aproximadas, porque en el momento de excavar excavar para la ubicación de estos pilotes, nos podemos encontrar con sorpresas en el sentido de que justo donde ese pilote tenía que estar a 8 metros, el firme no estaba a 8 metros, estaba a 10 metros, porque ustedes ya, como sabrán, y se dio la clase anterior, se establecen puntos para quitar las muestras del suelo y en base a esos puntos se dan unos perfiles que nos están arrojando la profundidad del suelo bueno y también los tipos de suelos que necesitamos atravesar. Entonces son estimaciones que cuando nos presentamos a excavar nos encontramos con realidades de que a veces varían esa profundidad. A eso se refiere que podemos variar y ajustar las dimensiones de acuerdo a las cargas y características del suelo. Eliminamos el problema del transporte que teníamos en el caso anterior, manipuleo, etcétera, que sí pueden producir fisuras o lo que fuera, ¿verdad? En el caso de trabajar con pilotes prefabricados. ¿Qué hacemos también cuando trabajamos con los pilotes in situ? Al trabajar con el pilote in situ, que nosotros estamos modificando la capacidad portante del terreno por compactación, consolidación. En caso de que nosotros estemos compactando a través de un pistón, ¿qué vamos haciendo? Vamos empujando el suelo y al cargar el hormigón, entonces nosotros ya estamos mejorando todo el borde, el fuste y el perímetro donde está ubicado este pilote. A eso se refiere, que se consigue un notable incremento de la capacidad portante del terreno situado bajo la punta del pilote por compactación y consolidación. Entonces, según el procedimiento constructivo, los hormigonados in situ, como le había dicho anteriormente, se vuelven a clasificar de acuerdo a los introducidos a presión o los pilotes con extracción de tierra. Los introducidos a presión los hincados introducidos a presión son los pilotes denominados Franchi. Entonces son pilotes
que se construyen sin extraer la tierra del terreno. Se desplaza, se empuja con un pistón, se empuja, se va empujando, una base de hormigón, pues una base metálica, que nos ayuda a que la camisa, ¿qué es la camisa? La camisa viene a ser el encofrado que permite darnos la sección y la protección que necesitamos, ya sea si el suelo es malo o tenemos algún hilo de agua durante el trayecto de la perforación de ese pilote, lo que nos ayuda a que se mantenga el diámetro hasta llegar al firme. Dentro de esas camisas son como caños, son unos caños, ¿verdad? Que voy, en este caso, como es por desplazamiento de tierra, voy metiendo un tapón de hormigón, voy desplazando el suelo, voy metiendo el tapón hasta llegar al suelo firme. Cuando llego al suelo firme, entonces, ¿qué yo hago? Vuelvo a golpear para eliminar este tapón que ya me queda como base, incorporo la parrilla de acero y vierto el hormigón. Y a medida que yo voy virtiendo el hormigón, ¿qué voy haciendo? Voy retirando este tubo camisa. Al retirar el tubo camisa, entonces el hormigón se acomoda al hueco perforado, al hueco hecho o realizado por ese tubo que me va dejando los espacios y se van, el hormigón, como le dije, se va incorporando a ese suelo, y el fuste no es liso, es rugoso por lo que le estoy por lo que le estoy comentando. Entonces, como dice acá, al cargar el hormigón a presión por golpe, la superficie lateral penetra en las paredes del pozo con doble tracción. Compacta el terreno circundante y produce una superficie rugosa en el fuste. O sea que en este caso tendríamos una forma de trabajo ¿de qué orden? Donde trabaja a punta y trabaja a fricción en el fuste. Del segundo orden, así mismo. Bueno. Acá, como le estaba diciendo, entonces el desplazamiento, el piloto introducido a presión con desplazamiento de tierra, con tapón de grava, que el tapón de grava es un pedazo de hormigón, como el que estamos viendo acá. Acá es un pedazo de hormigón, ¿verdad? Que voy hincando, ya acá se realiza por una hinca, voy hincando, entubación, que sería esta la entubación, como le había dicho, vela de hormigón, la introducción, voy hincando, voy presionando esto en el terreno tiene que ser un terreno suave, blando, para que me pueda permitir ese desplazamiento de tierra, porque si no, no sería la solución más adecuada, porque voy golpeando, voy produciendo vibraciones. Entonces, en un sector de mucha construcción no sería una solución ideal, ¿no? Entonces voy llegando hasta el firme, donde se me forma el firme sería donde veo esa pelota, acá, donde yo llego al firme, suelto ese tapón, introduzco la armadura, levanto mi camisa, como el que estamos viendo acá, cargo y me queda entonces un hormigón un hormigón con el fuste rugoso. Bueno. Entonces, volvamos a... se realiza por una hinca, intubación por golpe sobre un tapón de grava y se introduce, el hormigón se coloca en pequeños estratos, se va compactando hasta tener un tapón que debe tener tiene que ser mayor al diámetro del pilote. Con la presión ejercida por las paredes del tubo se va progresivamente efectuando un desplazamiento lateral del terreno. Se llega con el tubo hasta la profundidad calculada para el pilotaje. Se desaloja el tapón de tubo y, como le dije, se procede a meter las armaduras y posteriormente el cargador de hormigón.
El otro sistema también con introducción de, no del tapón de grava, sino sería con una punta metálica. Entonces, el sistema, en vez de ser Frankie es con el tapón de grava, y el simplex sería ya con una terminación metálica. El mismo procedimiento que el anterior, pero solamente las soluciones en cuanto a la punta de penetración, la variación del material y ahí el nombre respectivo. Bueno, cuando procedo a la extracción de tierra, tengo por extracción de tierra o barrenados. Barrenados, ¿por qué? Porque utilizo una pala barrena para retirar mi tierra. Y por extracción de tierra, ¿qué utilizo? Utilizo un tubo sonda, donde por el golpe el tubo sonda se carga con la arena y a través del tubo sonda es como un balde que va retirando la arena a medida que va introduciéndose el tubo camisa. De allí los nombres diferentes. Entonces, con respecto al anterior, que era por introducción o por golpe, este sistema ofrece ventajas, que es una perforación, la maquinaria es más sencilla y no se producen vibraciones por golpes, puesto que se extrae la tierra. La excavación puede realizarse de diferentes modos y para evitar problemas de desmoronamiento, filtraciones de la napa, como les dije, se usa una camisa metálica que es la que actúa como un encofrado. Y estas camisas, de acuerdo al tipo de suelo, puedes dejar, o sea, se recupera o se dejan dentro del pilotaje y son entonces camisas perdidas. Bueno, vamos a ver acá el proceso constructivo de este. Ahí donde vemos el tubo, el mazo, donde hace el pozo para que posteriormente se coloque el tubo camisa. Ese es el mazo que va a ir. Ese es el tubo camisa, donde tiene un borde dentado que facilitará la penetración de ese mismo tubo a medida que se va introduciendo. Como ven, no son máquinas complicadas ni pesadas las que se utilizan en este tipo de fundación. Se humedece el suelo a modo de estabilizar el tubo que va a ser incorporado. El que vemos, el pistón este que vemos, es el pistón que se va a extraer, que se va a utilizar para quitar la tierra, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿ves? En un agujero en el cual penetra la tierra y va extrayendo la tierra. Ustedes están viendo que ya el tubo camisa prácticamente se está llegando ya a la posición de la fundación del suelo firme. Entonces ven, el tubo camisa llegado, quitó la tierra, se introduce la armadura y se procede después al cargamento y retiro del tubo camisa. Entonces serían traer unas fotos, ¿verdad? Donde estamos viendo prácticamente lo mismo, vemos
la máquina que levanta el tubo camisa, que es como le dije, es un caño dentado, se incorpora en el lugar definido y a través de este tubo sonda es el que se extrae la tierra. Una vez que se extrajo la tierra, se llegó al firme, se colocan las armaduras, se procede al cargado del hormigón y el retiro del tubo camisa. Bueno, eso es el sistema Strauss, que es con extracción de tierra. Y el otro sistema es donde se utiliza una pala barrena, entonces de ahí son pilotes barrenados. Generalmente son pilotes más de un diámetro mayor, pueden llegar inclusive a 1,50 m, 1,80 m. Los anteriores son pilotes más pequeños, entonces eso también es interesante saber, porque eso también va a definir para que nosotros optemos por esta solución u otra solución. Entonces, se usa una barra helicoidal en terrenos coherentes, donde no ocurren desmoronamientos. Generalmente se usan, si no hay peligro de desmoronamiento, no hace falta usar el tubo camisa, directamente entra ya la barrena a actuar. En caso de que tengamos algún problema de desmoronamiento, usamos el tubo camisa con la barrena. Son pilotes de gran diámetro que varía entre 45 y 125. Generalmente, sí, entre 45 y 150 más o menos de diámetro tienen estos tipos de pilotes. Bueno, vamos a ver. Sí. Es que pilotes barrenados dice en terrenos coherentes, sí, pero puede usarse en terrenos no coherentes, pero usando el tubo camisa nomás. Sí, es lo que acabo de decir. Realmente cuando tú no tienes una superficie dura, en este caso, como estás viendo, como vamos a ver más adelante, es un terreno. Bueno, vamos a ver las fotos y después vamos al video, ¿sí? Bueno, vamos al video, pues mejor entendemos, y después vamos a volver a las fotos. Un ratito. Pilotos de cimentación, acá. Bien, ahora el último sistema de cimentación que vamos... Sí, perdón. No me aceptas el agrando. Bueno, vamos acá. Ahora, el último sistema de cimentación que vamos a ver el día de hoy es el pilote o el sistema por pilotaje. Este es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual que se clava en el terreno buscando siempre la superficie resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Esto por lo general se utiliza en terrenos arcillosos, donde por el tema de las cargas que son muy elevadas no podemos colocar simplemente una losa de cimentación. Entonces recurrimos a este sistema de cimentación por pilotaje. Es capaz de resistir cargas muy elevadas para edificios muy grandes, y básicamente el proceso constructivo sería con ayuda de maquinaria. Se hacen perforaciones en el suelo según los planos estructurales hasta encontrar la superficie resistente, es decir, pasar por toda la capa de arcilla y arena que no es óptima para resistir las cargas. Entonces encontramos la superficie del subsuelo capaz de resistirlas. Posteriormente, pues los obreros ya están trabajando en el armado, en todo el armado estructural según los planos de las varillas que va a llevar este pilote, todo el armado del acero. Los pilotes tienen área circular. Una vez teniendo el armado y teniendo la perforación con la maquinaria, pues igual con ayuda de grúas se traslada el armado del acero hasta el sitio, se coloca de manera vertical
se ensarta en la excavación para que posteriormente ya se concluya con el colado. Que antes de hacer el colado, pues es recomendable rectificar la resistencia del concreto con pruebas manuales, como lo estamos viendo en las imágenes, y una vez ya rectificadas que el concreto va a alcanzar su máxima resistencia, pues ya se procede al colado, igual con la pluma de concreto, se rellena toda la excavación hasta llegar a la superficie. Básicamente es ahí donde termina el sistema de pilotaje. Resumiendo, pues sería hacer la excavación de forma puntual hasta encontrar el suelo capaz de resistir todas las cargas, es decir, evitando todo el tema de la arcilla, encontrar en el subsuelo un suelo más resistente, y a partir de ahí se hace la perforación, se hace el armado del acero, se concluye con el colado del concreto, rectificando la resistencia del mismo hasta llegar a la superficie. A partir de aquí, pues ya se continúa con todo lo demás del sistema constructivo, que son el levantamiento de las columnas, las traves, las losas. A partir de aquí ya es una construcción normal. Bueno, en este caso no hubo necesidad del tubo camisa porque tenemos un suelo bastante interesante, duro, ¿verdad? Lo mismo vamos a ver acá en las fotos que tengo. Entonces, donde ubicamos, hacemos el agujero para que por allí, o sea, que en el lugar donde va a estar ubicado el pilor, la excavación, donde se realizará la excavación, con la máquina barrenadora, para la barrena, se introduce y se va quitando, como en el caso anterior que acabamos de ver. En este caso tenemos una tierra roja dura, donde no hace falta encamisar, porque no hay problemas o peligro de desmoronamiento. Y tampoco tenemos ninguna napa freática que nos podría causar algún inconveniente durante el cargado del hormigón, ¿verdad? Entonces, se procede a excavar, se llega al firme. Como vemos acá, el suelo es muy bueno, muy duro. Se procede paralelamente, se va armando las armaduras que van necesarias, ¿verdad? Que van a ser incorporadas, introducidas dentro de cada pilote. Y a través de una mixera que viene y unas plumas, se van introduciendo el hormigón al agujero, al agujero realizado, ¿verdad? Al pilote. Acá tenemos la mixera, acá tenemos un embudo que permiten que que llegue el hormigón y no se carga a distancia para justamente no haya segregación. Entonces es importante contar con todos estos elementos y consideraciones para hormigonar correctamente. Terminamos el hormigón. Esto es el cabezal necesario que va a estar unido con otras vigas de equilibrio y sobre el cual van a estar apoyados pilares que van a transmitir la carga, ¿verdad? Final. Entonces, ¿qué se hace? Se limpia el sector, se van excavando para las vigas de equilibrio que van a unir entre sí a los diferentes pilotes para que trabaje como un conjunto, como habíamos visto anteriormente. Estos son los cabezales que están uniendo en este caso dos pilares, dos pilotes, la armadura, el cargado. Y sobre esto ya van las armaduras de las cuales se van a utilizar para el encofrado y la continuación de los pilares necesarios. Acá tenemos ya terminado las armaduras de los pilares listos, preparados ya para el cargado del hormigón de la viga de equilibrio, que están uniendo, como le dije, ambos encepados. Acá una vez ya terminado. Y sobre eso ya van las nivelaciones y muros respectivos. Acá como queda, entonces, armado y terminado. Los encepados, las vigas de equilibrios y los arranques de los pilares que después van a ser
encofrados y hormigonados. Bueno, y el otro punto, habíamos dicho que teníamos pilotes o tubulones, pozos de cimentación. Estos son tubulones mucho más anchos, pueden hacerse en forma manual o pueden hacerse con máquinas, generalmente tienen un diámetro de 80 centímetros o más, y se van construyendo, cavando un pozo de un fuste grande, que pueda entrar un obrero, y pueden tener, de acuerdo al suelo también, pueden tener camisas o pueden trabajar directamente excavando, como estamos viendo acá en la figura. El obrero excava y va llegando, excavando y retirando el suelo, el exceso de los restos de tierra a través de un balde. Se llega al firme, se le hace esta pata de elefante, como quien le dice, ¿verdad? Para darle mayor estabilidad y se pueda transmitir mejor las cargas al suelo. En caso de que tengan unas camisas, estas camisas son unos anillos que ayudan a que a medida que van excavando, estos mismos se van penetrando, ¿verdad? Por el peso propio del material que está hecho. Pueden llevar hormigón, armadura, como no, dependiendo de la solicitación, ¿verdad? Del lugar, y el mismo procedimiento. Se carga, se coloca armadura, se carga el hormigón y ya se tiene listo el tubulón. Es un pilote más grueso que debido a su diámetro no requiere armadura dependiendo del suelo y de la carga. Eso está todo ya determinado en los planos estructurales. Son excavaciones verticales a cielo abierto. Se ensancha la base y se carga el hormigón. Vamos a ver si es que... No, acá tengo un videito también. Capacidades de resistir cargas, ya que la estructura del edificio puede estar sometida a diversos esfuerzos y cargas, existen diferentes tipos de cimentación apropiados para cada caso. Un ratito. Se construyen a partir de pilotes, cuyos tipos se derivan de su diámetro. Micropilotes, pilotes y quesos. Los quesos son los tubulones, un pozo de cimentación. Está localizado a gran profundidad. Los pilotes existen como sistema de cimentación desde la antigüedad, en lugares con ríos o a la orilla del mar. Según el tamaño, los micropilotes tienen entre 10 y 20 centímetros, los pilotes entre 25 y 60 centímetros y los caissons de 80 centímetros en adelante, de tal manera que un operario pueda trabajar en este espacio. Según el proceso constructivo, los tres tipos de pilotes son los hincados, los de tornillo, los tornillos son los mecánicamente barrenados y los preexcavados manualmente, como lo son los caissons. Paso 0. Lectura e interpretación de planos. El estudio de suelos recomienda un tipo de cimentación de acuerdo con las condiciones del terreno y el edificio propuesto. El edificio Mario Lacerna tiene casi 15 tipos de caisson de diferentes profundidades y diámetros. En promedio, casi todos tienen 5 metros de diámetro y casi 20 metros de profundidad. Más o menos a esta distancia es que se encuentra el estrato resistente o suelo estable para resistir las cargas del edificio. En este caso específico, el suelo resistente es una arcillolita roja de tipo metamórfico, o sea, una arcilla que se está convirtiendo en roja. Se encuentra una arcilla de color rojizo, que es la que determina el suelista para... Posado. Esto se hace de manera progresiva y a medida que van excavando, van haciendo cada anillo hasta encontrar suelo resistente. En promedio, cada anillo tiene 1,20 metros de profundidad.
Esta medida está dada por las dimensiones de las formaletas metálicas y también porque garantiza que cuando se vierte el concreto en cada anillo, este alcanza a ser vibrado mecánicamente en su totalidad. Para cada anillo, el proceso es el siguiente. Paso 1.1. Excavación. Este proceso se inicia retirando la capa vegetal del suelo. Esto se conoce con baldes con la ayuda de los molinetes manuales o plumas mecánicas. Una de las ventajas del Caisson como sistema de cimentación es que permite una inspección mucho más detallada del suelo encontrado y así se puede corroborar la precisión del estudio de suelos. Paso 1.2. Armado de refuerzos. Lo primero que se hace es verificar los niveles y plomos para poder armar el primer anillo del Caisson. Se ubican las varillas verticales que arman el círculo y luego a estos se le traslapan los anillos de refuerzo. Por último, se amarran unos con otros en todos los puntos de intersección con alambre negro. Paso 1.3. Ubicación de formaletas. Las formaletas pueden ser metálicas o de madera, dependiendo del tamaño del Caisson y la disponibilidad de material, que en este caso son metálicas. Para cualquier proceso de concreto fundido en el sitio, se deben engrasar las formaletas antes, para facilitar el retiro una vez el concreto se haya endurecido, de acuerdo a los planos. Ahora, se vierte el concreto, el cual llega a la obra premezclado. Si es posible, el carro de concreto ingresa a la obra, si no, el concreto es transportado con un balde hasta el área de trabajo. Con la ayuda de una lámina metálica doblada, a manera de canal, los operarios van llenando el anillo con concreto. A medida que se va completando este proceso, el concreto es vibrado mecánicamente para evitar que queden espacios de aire. Por último, el anillo ya fundido lo confinan temporalmente con ladrillos en el perímetro y lo aseguran haciéndole los últimos ajustes a los parales del centro del Caisson. Bueno, entonces como ven, son pilotes de una profundidad, un diámetro interesante, de 80 centímetros en adelante, para que un operario pueda ingresar, pueda ir excavando y en forma manual, o se puede hacer de acuerdo a la profundidad en la cual está el firme, en forma mecánica. Una vez que se llega al firme, se procede a colocar las armaduras y a verter el hormigón. ¿Tá? Esto sería lo que estábamos hablando de la diferencia con un pilote y lo que es un tubulón. Es un señor pilote. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, sobre este tema? Profe, Sí. ¿ese video en dónde podemos encontrar? En cualquier parte puedes encontrar, no solamente este video, mejores videos pueden encontrar. Googleen, o si tienen la oportunidad de irse a obras, mejor. Ahí hay muchísimas obras ahora en Asunción donde se están empezando edificios. Les recomiendo, ¿verdad?, que sean curiosos, porque la única forma de interpretar, de entender y ver es a través de los videos o viendo en forma personal. ¿Tá? Si ustedes tienen alguna obra que les interesaría ver como grupo, nos pueden hacer llegar para que nosotros a través de la dirección académica podemos gestionar algún permiso, ¿verdad?, para que puedan ingresar, porque realmente siempre nos piden o les piden que se les comunique a los residentes o a los fiscales o a la constructora, por seguridad misma, ¿verdad? Entonces, como les dije, sean curiosos en obras que ustedes vean, se pueden quedar, si están solos, ¿verdad?, pueden pedir permiso, ingresar a mirar, fotografíen, compartan entre ustedes lo que están viendo. Y sean curiosos, pregunten, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Cosas que no entienden o dudan, consulten. Es la única forma de entender y comprender este tema del proceso constructivo, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante y apasionante, pero a través de
de escrito o de fotos cuesta más comprender. Entonces, les recomiendo a los grupos que van a empezar con sus exposiciones que presenten videos instructivos, o si ustedes mismos fabrican o proceden a tener sus propias filmaciones de obras, mucho mejor. ¿Está? Bueno, profe. ¿no hay más dudas? Bueno, entonces vamos a dar por terminado la clase teórica y vamos a pasar a hablar con los profesores. Los profesores van a tomar ahora la posta para comentarles sobre las exposiciones que estaríamos iniciando en septiembre, tengo entendido. Dale, profe. Gracias. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Bueno, como les estaba explicando la Arqui, vamos a empezar con las exposiciones en el mes de septiembre y particularmente lo que me interesa es mostrarles la guía general. Esta guía general va a estar disponible en la plataforma. Acá pueden ver, verán que se basa el trabajo práctico. Estos son, digamos, como les habíamos explicado en la primera clase, básicamente lo que vamos a analizar son sus decisiones constructivas, ¿verdad? Y la justificación de sus decisiones. En todos los casos, dice, ¿verdad? Tenemos que tener una síntesis de contenido, plantas generales, cortes generales, detalles constructivos, procedimiento constructivo detallado, ¿verdad? Bueno, vamos por parte. Después el nombre del archivo, este es el formato en el que se va a presentar en sí, digamos, el trabajo. Y esta es una guía genérica que ya les habíamos mostrado también el primer día de clase, ¿verdad? Básicamente son 4 puntos. Uno tiene que analizar lo que tiene a disposición, tiene que tomar la decisión y mostrar el procedimiento constructivo de aquello que les toca, dibujar en un esquema o corte en un proyecto específico que nosotros le vamos a entregar, y después elaborar los detalles. Esta es la matriz de corrección. Como pueden ver, la corrección previa es lo que más peso tiene por sí solo y el resto suma, ¿verdad? En este caso esto hay que ponderar sobre 15, pero en general ya ven que la corrección previa es la que tiene más puntaje. Bueno, la distribución de los grupos también va a estar publicada en la plataforma. Lo que me interesa más que nada son estos integrantes, que sería Cis Rivelli, Micaela, Benítez Silva, Alderete Sanabria. ¿Están alguien de ellos? Sí, profe. Hola, profe. Hola, hola. Amaral Delgadillo, Colmán, Coronel Dulce, De Brix, González Limosín, ¿están? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. genial. Entonces con ustedes vamos a hacer una suerte ya de plan piloto rápido. La idea es justamente, ya ven su fecha de exposición, sería el 2 de septiembre. Como pueden ver, todos ya tienen sus fechas asignadas con sus temas. Repito, esto va a estar en la plataforma, disponible en el foro. ¿Saben de gente que no se inscribió todavía en ningún grupo? No, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las fechas de estos primeros grupos. Entonces, basándonos en el caso de ustedes... Profe, permiso. Hola. Ay, Creo que hay compañeros que están formando grupos ahora. Sí, el plazo límite era hasta ayer, por eso me extraña. De momento están sin Yo- calificación potencialmente.
Profe, no sé si me escuchás. Sí, te escucho. Yo no entré a ningún grupo porque estoy esperando el tema de la exoneración. Ah, sí, No esos sé son un tema si... aparte, pero la Ah, ok, ok, gente ok. cursante, los nuevos, digamos, ¿Y cuándo, o sea, no sabes, no sabrías cuándo se y va a como saber si máximo se martes el exoneran? de esta semana ya va a estar publicado también en la plataforma, porque estábamos Ah, ok. esperando de la otra sección. Buenísimo, gracias. Está, dale, súper. Bueno, están todavía estos integrantes de estos grupos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, al grupo de instalaciones de faena, como pueden ver, le pedimos que expliquen el procedimiento previo a la obtención de permisos municipales, ¿verdad? En trámites ante los servicios básicos, tipo ANDE, ESAP, etcétera. La nueva modalidad de gestión de planos municipales. Exacto, nos van a presentar la nueva modalidad de gestión de planos municipales en la página de la Municipalidad de Asunción, justamente. Van a elaborar un análisis de los reglamentos de seguridad, un listado de equipos de seguridad necesarios, colores de cascos, andamios, protectores, etcétera. O sea, básicamente van a trabajar toda la parte, digamos, previa al inicio de la obra. Van a elaborar un listado de necesidades del personal técnico administrativo como los profesionales de obra. Esto es básicamente lo que la Arqui Núñez presentó la clase pasada. Después, en ese esquema, ¿verdad? En un esquema proponer la organización de obra. No sé si se acuerdan que Núñez había mostrado, había un plano del terreno con unos colores ahí que decía oradores, baños, oficinas, silos, canchas, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que estar demostrado en un esquema. Después van a proponer también un esquema de organización, lo que les acabo de decir, ¿verdad? De tanques provisorios, cometidas, etcétera. Y elaborar un esquema de circulación del personal de obra y de los camiones y de los proveedores que están dentro del terreno de la obra. Esta es la parte que sí van a tener que hacer mucha investigación, que es la primera parte. Van a averiguar en la Municipalidad de Asunción cuáles son los procesos para habilitación previa de la obra antes de empezar, en cuáles son los requisitos logísticos, tipo de carteles, tipos de vallados, en algún permiso especial que tengan que tener, porque acuérdense que ustedes van a hacer ruido cuando construyan, van a generar polvo, etcétera, ¿verdad? Todas esas gestiones tienen que estar en un diagrama y tienen que tener las fotos, o sea, las imágenes de los formularios, si los hubiera, de cada paso que van a hacer. Tipo formulario de SAP, tienen que tener la muestra de eso, el de ANDE también. Y si se hace por página web, van a hacer print de pantalla de cada uno de los pasos y van a mostrarle a sus compañeros. Porque la intención es que ustedes, en teoría, acuérdense que nosotros ahora entramos en un grupo de trabajo, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros somos una parte del gabinete de la oficina. Entonces, a estos chicos que integran este grupo van a hacer lo que el jefe le dijo, bueno, ustedes van a ir a la municipalidad y van a averiguar todo lo que necesitamos saber para habilitar. Y se van a encargar de ir a ANDE, ir a SAP, etc. O sea, son ese grupo de trabajo de la oficina que va a hacer esos trámites previos para empezar la obra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. Bueno. No, profe, bastante claro. Ok, el anteproyecto va a estar disponible en la plataforma en el transcurso de la semana. Hay todavía tiempo, pero sería genial que puedan corregir ya cuanto antes. Independientemente de eso, ustedes ya pueden hacer su investigación de los procesos, por ejemplo, y pueden enviarnos ya eso. Ahí la Arqui Gaby les va a escribir el grupo en el chat, los correos donde pueden enviar sus correcciones, ¿verdad? Entonces, por lo menos para adelantar ya algo, si es que ya quieren este fin de semana adelantar algo, métanle y envíennos cuando ustedes consideren. Bueno, les decía, el anteproyecto va a estar disponible en la plataforma entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. Van a estar ahí las imágenes referenciales, las plantas generales, los cortes, alzados, etc. Ustedes le van a poner una localización a ese proyecto, van a decir va a estar en tal barrio, de tal y tal calle. Entonces ese terreno está, qué sé yo, en zona de transición, que van a ver en la página de la Municipalidad de Asunción y van a ver todo lo que tiene que ver con reglamentos de eso, ¿verdad? En el tema de ordenamiento del territorio. Y obviamente todo lo que ya está acá, ¿verdad? Que son todos los procedimientos previos de obra. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Los miembros del otro grupo? Ahí.
La gente del grupo 2, que serían Amaral, Colmán, Coronel, Debrix y González. ¿Están? Sí, Sí, profe. Bueno, a ustedes les toca estudio de suelo como tema de desarrollo. Ese perfil de suelo nosotros les vamos a entregar también, va a estar también disponible. Tienen que también hacer un análisis de eso. Ya vuelvo. De vuelta. Bueno, ahí veo que ya están los correos. A ver, ¿en qué estábamos? Bueno, vamos a analizar el tema del perfil de terreno. Vamos a escribir qué significa eso, ¿verdad? Vamos a analizar la propuesta. A partir de la propuesta y el perfil de terreno que tenemos, con los resultados que nos van a salir en ese estudio de suelo, ustedes como grupo van a proponer, bueno, este es un tipo de suelo X y acá se puede hacer tal tipo de fundación, que obviamente no va a ser solamente una opción, van a ser como mínimo 2, porque el geólogo les va a decir eso, ¿verdad? Y después, el tema de ustedes llega hasta ahí, hasta proponer qué tipo de fundaciones son adecuadas para ese proyecto, con esa carga, ¿sí? Con esa distribución, etc. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, el desafío de ustedes, en conjunto con el primer grupo, acá es donde ya empezamos a liarnos entre grupos, ¿verdad? No para que se saquen los cabellos, sino que para que trabajen juntos. El desafío de ustedes, dos primeros grupos, es definir la ubicación del proyecto, dónde va a estar, como les decía, en qué calle, etcétera, ¿verdad? En qué barrio de Asunción, ta. Bueno, ¿qué pasa con eso? De preferencia busquen una obra, o sea, un lugar que esté cerca de una obra. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que averiguar qué características tiene el suelo en esa zona. Entonces va a ser más fácil que ustedes les puedan pedir, por ejemplo, a la obra, o por lo menos el dato del geólogo, para que el geólogo les dé las características del terreno en ese sector de la obra. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Porque si estamos hablando de una obra, quiere decir que tiene un estudio de suelo y todo el resto. Entonces, vos, básicamente lo que vas a hacer es preguntar en la obra, che, ¿quién está a cargo de esto? Vas a pedir los contactos, hablas con ella y vas a llegar a la persona que le hizo el estudio de suelo, que capaz y te da y todo el estudio de suelo, porque eso no es ningún secreto, ¿verdad? Entonces, de paso, ya aprovechan, porque el tema con ustedes, el grupo 2, es que ustedes tienen que nomás luego consultar con un geólogo, o sea, con una persona que hace estudio de suelos. Todos los que hacen estudio de suelos son de buena onda en nuestro país, así que le van a atender sin problema, no le van a ni cobrar. Entonces, ahí les va a explicar a ustedes todo lo que ya explicó la arquitecta también y el arquitecto en la clase pasada, pero con alguien especializado en eso. Entonces, él mismo les va a dar las posibles fundaciones. Básicamente es una entrevista, ¿verdad? Y ustedes van a pasar todo eso conforme a esta guía para presentarnos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, súper bien. Bueno, de momento estos son los dos grupos que me gustaría ya que estén avanzando. El resto de los grupos básicamente se aplican a lo que es una guía genérica, pero vamos a ir haciendo esto mismo al final de cada clase cuando ya sea el momento para cada grupo. ¿Está? Dale, profe, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estamos a disposición. Envíen sus avances o su investigación o lo que encuentren para que podamos ir viendo y avanzando ya en su trabajo a esos dos correos, siempre a los dos correos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vimos. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Igualmente, profe.